Buenas noches. ¿Cómo están, hermanitos? ¿Bien? Qué bueno, qué gusto verlos. Yo creo que cuando me tocó compartir la última vez en este estudio de guerra espiritual, todavía era en el salón de allá, tendrá que, a lo mejor como un año, y pues ha cambiado mucho el grupo. O sea, como que ustedes no estaban, pues había otros, y bueno, así unos van y vienen, ¿no? Yo supongo que también es un poco por el día o la hora, no sé. Pero bueno, siempre para mí va a ser maravilloso poder compartirles la palabra de Dios, y en temas tan padres, tan interesantes como la guerra espiritual, pues más. Entonces, hoy vamos a ver la primer parte de 2. Nos vamos a estar viendo también el próximo martes, con el permiso de Dios, aquí con ustedes en la segunda parte de este estudio. Y el estudio de hoy es la alabanza y la guerra espiritual, o la alabanza en la guerra espiritual, o la guerra espiritual y la alabanza. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es, y lo vamos a ir viendo. Hola, yo soy Bruno. ¿Y usted, hermanita? Adriana. Mucho gusto, hermanita. Los demás ya me conocen, ¿verdad? Yo también ya lo conozco, pero no me recordaba su nombre. Sí, Bruno. Bueno, hablar normalmente de la alabanza, de la adoración, sobre todo en los lugares de reunión, en nuestros lugares de reunión como este, por supuesto, pues inmediatamente nos viene a la mente lo que es el grupo de alabanza, los cantos. Hablamos de alabanza e inmediatamente algunos piensan en la música cristiana, que no es lenta, sino la música más alegre. Y cuando hablamos de adoración pensamos también inmediatamente en que la música es más tranquila, que es un poco más lenta. Y como no nos vamos a meter tanto a definir qué es una cosa y otra, y seguramente también ya lo habrán escuchado en algunos otros mensajes, pues en realidad la diferencia no es tanto el beat musical o el ritmo o la velocidad de la música, sino justamente lo que significa alabar y adorar. Sin embargo, ese tema lo vamos a dejar un poquito de lado. Solo tenemos que entender una cosa: la alabanza, sí, es verdad. Tenemos siempre la idea de que es en nuestros lugares de reunión, sí, es verdad. Tenemos la inmediata idea de que se trata del grupo de personas que pues ejecutan algún instrumento para la gloria de Dios, las personas que cantan, que utilizan su voz para darle también gloria al Señor, y que son los que nos llevan a nosotros a la presencia del Señor. Las temporadas que yo he tenido también la fortuna de estar en los grupos de alabanza, siempre me ha gustado compartirles una parte importantísima. El grupo de alabanza para nosotros es la conexión que tenemos en nuestros servicios, pues obviamente con nuestro Creador, ¿no? El grupo de alabanza es el que empieza a limpiar todo el terreno espiritual, es la alabanza la que nos conecta a través de ellos, de sus voces y de sus instrumentos, con la presencia del Señor. Y es tan importante que el grupo de alabanza sean los primeros en estar en la presencia del Señor antes de dirigir a su pueblo hacia la presencia del Señor, ¿no? Y la frase que normalmente les he dicho: no podemos llevar a la iglesia a una adoración o a una alabanza verdadera si nosotros no estamos primero ahí, ¿no? Y bueno, vamos a ver también en el estudio cómo es importante la alabanza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero características diferentes. No solamente es la idea que nosotros tenemos cuando escuchamos a alguien aquí arriba, sino todo lo que individualmente, como hijos de Dios y como guerreros espirituales, tendríamos que practicar y tendríamos que hacer. Hay muchísimas características dentro de la alabanza que nos enseñan a nosotros, primero, pues una gran comunión con el Señor. Nos enseñan cómo vencer, cómo resistir, cómo hacernos sentir mejor delante de la presencia de Dios. Porque, pues por supuesto, debemos de entender en primer lugar que la alabanza forzosamente requiere una comunión con el Señor. No puede haber una alabanza verdadera, no puede haber una alabanza completamente honesta, y mucho menos una alabanza completamente eficaz, si no hay comunión con el Padre.
Porque cantar, todos podemos. Unos cantamos peor que otros, pero todos podemos. Tocar, todos podemos, en diferentes niveles. Hay quienes tocan más, hay quienes tocan menos. La música es algo inherente al ser humano. Todo el ser humano puede cantar, todo el ser humano puede tocar, en mayor o menor medida. Y aunque ejecutaran o cantaran música cristiana, o que en su momento fue inspirada por el Espíritu Santo, si yo no tengo una comunión con el Padre, si yo no estoy de acuerdo a los principios establecidos por el Señor en su palabra, yo no estoy haciendo una alabanza o una adoración verdadera. Mucho menos podría tener la fortaleza de poder hacer guerra espiritual a través de la alabanza. ¿Sí me explico? Entonces, debemos de comprender en primer término, pues que la alabanza justamente es eso, es una comunión primeramente con el Padre. Tenemos que comprender también que todo lo que pueda salir de nuestra boca, todo lo que podamos hacer con nuestros instrumentos, todo lo que podamos considerar como una alabanza a Dios, es solamente un instrumento, es solamente el conducto, es solamente el medio por el cual el Espíritu Santo de Dios obra en los espíritus de su iglesia. ¿Sí me explico? Nosotros, repito, podemos estar tocando, podemos estar cantando, y nosotros mismos no hacemos la obra de alabanza, ¿no? Todo lo que vamos a ver dentro de la guerra espiritual, de cómo la alabanza puede liberar, de cómo la alabanza puede incluso sanar, cómo la alabanza puede romper cadenas, puede hacer terremotos en el reino de las tinieblas, no es por cada uno de nosotros, no es por nuestra hermosa voz de ruiseñor, ni es por nuestros habilidosos talentos en la guitarra o en la batería. Eso es el conducto por el cual el Señor se mueve. Es decir, lo que hacemos con la voz, lo que hacemos con los instrumentos, conscientes en una comunión con el Señor, es solamente el portador de lo verdaderamente importante, que es la palabra de Dios. No puede haber alabanza si no está fundada en la palabra de Dios. No puede haber una adoración verdadera si no está fundada en la palabra de Dios. Cualquier cantante, cualquier músico, cualquier persona que quiera acceder al mundo de la guerra espiritual a través de la alabanza, si lo hace como a él mejor le parece, sin principios bíblicos, sin un fundamento espiritual sólido, entonces no está siendo portador de la presencia de Dios, del poder de su Espíritu. Entonces, podemos ver nosotros que las canciones, nuestra propia alabanza espontánea, nuestros propios cánticos, todo lo que nosotros podemos reconocer en la majestad de nuestro Dios, todo lo que nosotros podemos adorar de su presencia, si nosotros lo hacemos en la carne, si lo hacemos como muchas veces tristemente nos da a entender la emoción o la euforia de estar en una reunión de adoración o de alabanza, pues evidentemente pues no va a subir al Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo sin el fundamento que es la palabra. No puede haber adoración ni alabanza si lo que de tu boca sale o si de la percepción de tus instrumentos sale, no está establecido en la palabra de Dios. Entonces, con estos dos principios a mí me gustaría empezar. Primero, la comunión con el Padre, y segundo, entender que cada cosa que podamos hacer de la alabanza tiene que ser portador de su palabra. No es nada más la intención, sino el fundamento bíblico. No se imaginan ustedes alguna alabanza que pueda decir cosas contrarias a las Escrituras, ¿o sí? No podría ser, ¿no? Es más, ¿podrían escribirlo? Claro. ¿Podría tocar a alguien sin estar en comunión con el Padre? Por supuesto. Repito, todo se puede hacer, pero ¿eso va a surtir efecto? No lo va a hacer. No lo va a hacer, y le estamos entregando a nuestro Señor fuego extraño. Es algo que Él no va a recibir, por supuesto es algo que a nosotros no nos va a edificar, ni va a edificar a la iglesia, y mucho menos vamos a tener impacto en una guerra encarnizada en contra del reino de las tinieblas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a las Escrituras, al segundo libro de las Crónicas, por favor, en el capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 1 como hasta el 30, creo. Es un poquito largo, pero van a ver. Bueno, es un contexto todos los primeros versículos, pero después vamos
a descubrir cosas maravillosas dentro de la alabanza en la guerra espiritual. Dice así, ya están ahí, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí, qué nombres. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Versículo 10. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía en la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Se los echaron. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahorita vamos a redundar un poquito sobre esto. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Qué tremendo!
Versículo 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, imagínense. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, o sea, apenas llegaban, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén ¿con qué? Salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios les dio paz por todas partes. Pues bastante largo, pero qué diciente es esta historia. Qué diciente es que nosotros podamos aprender a través de esta historia de Josafat cómo, pues sí, cuando muchas veces nosotros estamos en guerra, cuando nosotros estamos en una guerra espiritual, que entendámoslo, no solamente la guerra espiritual se trata de demonios, de espíritus inmundos, de Satanás, de sus huestes y sus principados. No solamente se trata de eso, también se trata de nuestra carne, también se trata de nuestras emociones, también se trata de nuestras propias aflicciones, de las etapas de la vida, de las cosas que nos pasan. Normalmente, como sucedió con Josafat y lo vimos en esta historia, estaban todos afligidos, estaban todos acongojados, estaban todos sufriendo por lo que se venía encima de ellos. A veces los problemas o las aflicciones a nosotros nos llegan de sorpresa. Sin embargo, cuando nosotros sabemos que a veces nuestro actuar, que a veces nuestro comportamiento, que a veces nuestras acciones, pues tomarán parte en una consecuencia que no será nada agradable a nosotros en ese momento, como Josafat, podemos empezar a hacer una guerra espiritual. La idea fundamental de la alabanza, Josafat nunca lo perdió de vista. Primero, ¿qué hizo? Tuvo una comunión con Dios. Tuvo comunión con Dios. Preguntó a Dios. Él mismo le decía, ¿no eres tú el Dios que salva? ¿No eres tú el que destruye a todo aquel que se levanta en contra de tu pueblo? ¿No eres tú el Dios todopoderoso que se supone que está de nuestro lado? Y no estaba cuestionando a Dios como diciéndole, pues no que sí, no. O sea, ¿no eres tú en quien yo he puesto mi fe? Claro, Dios solamente dio una respuesta. Sí, ¿no? Sí, soy yo. Y a través de esa comunión, a Josafat no se le ocurrió preguntarle a sus sacerdotes. A Josafat no se le ocurrió preguntarle a los levitas, que eran los que iban enfrente de la batalla. A Josafat no se le ocurrió preguntarle directamente a Dios. Tuvo una comunión con Dios. Y la respuesta de Dios fue, claro, te voy a defender. Voy a hacerlo conducente porque tú eres mi nación, porque tú eres mi hijo, porque la guerra que tú vas a librar, por supuesto que en tu carne, por supuesto que por tus medios, por supuesto que por tus conocimientos, no vas a poder vencer. Y haré una proeza tan grande que cuando tú llegues solamente vas a llegar a recoger las bendiciones. Ni siquiera tuviste que desenvainar tu espada. Yo lucharé contra todo aquel que se levante en contra de ti, contra todo plan del enemigo, contra toda consecuencia, contra todo lo que pueda acarrear nuestra carne, nuestro pecado. Por supuesto, Josafat estaba consciente y entonces hizo sonar música. Y entonces había gozo y sonaban los instrumentos y cantaban alabanzas, decían fuerte y en alta voz. Para aquellos que luego les dicen que la música está muy fuerte, imagínense un ejército cantando y alabando a Dios. Y no era de, no me acuerdo la letra de alguna canción ahorita, pero pues no estaba cantando así como que, no iban cantando en su lugarcito ni nada. Decía la escritura que ellos cantaban en fuerte y en alta voz, dice el versículo 19. Entonces imagínate, no solamente el ejército
era imponente cuando marchaba, y eso ya acomplejaba a los ejércitos que iban en contra del pueblo de Israel, sino aparte iban cantando. Imagínate, como cuando estamos en la adoración, en la alabanza, en los servicios, y que tú te desprendes, por supuesto, de tu vergüenza, de tu carne, de que no te interesa quién está al lado, y en serio abres tu voz y tu garganta explota en adoración y en alabanza a Dios. Pues ahora imagínate así 3,000 personas, 5,000 personas. O sea, esto se vuelve, no estás coreando un concierto de rock, no estás coreando no, la gente estaba alabando el nombre de Dios. De donde se alaba el nombre de Dios, todos los demonios tiemblan, el reino de las tinieblas se conmueve, ¿no? La palabra conmover, en realidad, cuando lo ven en la escritura pegada, cuando esté hablando acerca de la guerra espiritual, o por ejemplo cuando Jesús entra a Jerusalén y la gente de Jerusalén dice, cuando lo ven, el pueblo se conmovió. Eso no es de, mira Jesús en un burrito. Ay, qué tierno, se conmovieron, mira, ¿no? El santo doliente, el santo sufriente. No, esa palabra significa temblar de preocupación o de temor. Entonces, cuando la gente empieza a conmoverse por lo que empieza a escuchar de las alabanzas de Dios, ¿qué hace Dios? Actúa. Y lo más importante, siempre fue después de la comunión que Josafat había tenido con el Padre, primero de reconocerle. Cuando tú le preguntas a Dios, ¿no eres tú el Dios Todopoderoso? ¿Qué estás asegurando? Que Dios es el Todopoderoso. ¿No eres tú el Dios que salva al ejército de su pueblo? Claro, porque es el Dios que salva al ejército de su pueblo. ¿No eres tú el Dios que a mí me va a librar de esta batalla? ¿No eres tú el Dios que prometió dar la cara por mí? ¿No eres tú el Dios que prometió no soltar mi mano nunca? ¿No eres tú el Dios que prometió nunca dejarme postrado? Sí, soy el Dios que nunca te va a dejar postrado. Esas preguntas no eran un cuestionamiento, eran una alabanza, era verdaderamente el reconocimiento de Dios, porque era decir, ¿quién más sino tú? ¿Quién más salva? ¿Quién más libra? ¿Quién más vence? Tú puedes en tu carne, con tus pensamientos, con tus propias fuerzas vencer el reino de las tinieblas, las tentaciones, los pecados. Tú puedes contra todos los lazos que tiende Satanás y toda su bola de espíritus inmundos y todos sus demonios, de los lazos que diario nos ponen en el camino que transitamos. Nosotros podemos solos. Si tú te reconoces que puedes solo, yo sin Dios soy incapaz de cometer un pecado, híjole, pues te hubieran colgado a ti en la cruz. ¿Verdad? Si no, miren, la verdadera idea de la guerra espiritual es saberse que nosotros dependemos de un sargento. Nosotros dependemos de un comandante. Nosotros tenemos como soldados de Jesucristo, como dice Santiago, aquel que nos ha tomado por soldados, nos ha enfilado en su ejército. Debemos nosotros de estar bajo sujeción del comandante supremo, de las fuerzas armadas espirituales. ¿De acuerdo? Y Josafat lo hacía. Nos preguntas, repito, no eran, ni siquiera eran de una forma retórica, ni siquiera eran el cuestionamiento por qué él dudara. Él estaba alabando lo único que solamente podría haber hecho Dios. ¿Y qué hizo? La historia es impresionante. O sea, llega, empieza a sonar la alabanza y se empiezan a matar entre ellos. Ni siquiera, o sea, empiezan a darse en la torre. Imagínense, todos hemos cruzado o nos hemos cruzado en la vida con personitas que nos han vuelto la vida muy difícil, ¿no? Esto siempre acuérdense. El Señor jamás nunca nos va a dejar avergonzados frente a todas estas personas. Nunca, 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 nunca. Y también la Escritura dice que el Señor toma cartas en el asunto y que nosotros con nuestros propios ojos vamos a ver cómo la justicia se hace. Eso es de súper bendición. No me quiero desviar del tema. Trae también algunas responsabilidades, pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Te imaginas si tú tienes en la mente, en el corazón, algo que pudo haber sucedido, que está sucediendo, y estás clamando a Dios como el único que te va a salvar, además de estar alabando su nombre, Él mismo te va a decir, vas a ver cómo ellos mismos se destruyen? ¡Qué cosa tan fuerte! Y tienes que entender una cosa, en la guerra espiritual, el reino de las tinieblas no tiene misericordia de ti. Y voy a decir algo que pocas veces se dice. Tú tampoco tienes por qué tener misericordia con el reino de las tinieblas. Tú no puedes decir a Dios, para esta masacre,
Josafat no pudo haberle dicho, no, para. Ellos, nos quieren destruir, pero ¿cómo es posible que empiecen a destruirse entre ellos mismos? ¿Cómo es posible que se empiecen a matar para esta masacre? No fue así. No es que seamos indolentes, pero es la forma de actuar de Dios. Y es la forma en la que nos está defendiendo de algo que pudo haber sido mucho peor. Y ellos no metieron las manos. Grábate esto. Cuando tú pones algo, un asunto o alguna persona en las manos de Dios, no metas las tuyas, porque nos va a ganar la emoción, porque nos van a ganar los sentimientos, porque nos va a ganar nuestra carne. Dejemos que el Señor actúe. Yo alguna vez oré al Señor cuando mi hermano era hiper mega guadalupano. Yo le dije, Dios, pues ya, no se puede más. Haz lo que tengas que hacer, lo pongo en tus manos. No volví a compartirle. Había sido ya suficiente, por supuesto, muchas situaciones, ¿no? No me corresponde a mí contar lo que sucedió, pero sucedió. El Señor hizo lo que tuvo que hacer para que mi hermano llegara a los pies de Jesús. Y así pasa con muchísima gente. Y a veces no va a ser lindo, a veces no va a ser agradable, pero no pedías que fuera el Señor el que te defendiera. No pedías que fuera el Señor el que pusiera un alto, un hasta aquí al reino de las tinieblas y a sus artimañas. No podemos ser nosotros, no quiero decir débiles, pero sobrecogiendo por carne la obra de Dios. La guerra espiritual es algo serio y es encarnizada. Alguien alguna vez dijo, el reino de las tinieblas jamás descansa. Los lazos que se tienen en el camino de nuestra vida día a día no tienen fines de semana, ¿o sí? Y nosotros sí descansamos, nosotros no oramos, no alabamos, no hacemos guerra espiritual. Te repito, no todo va a ser, te reprendo en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, yo desconozco tu nombre, pero sé que estás aquí porque me estás trayendo opresión. En el nombre de Jesús te ato, te reprendo, te echo fuera de este lugar, aleluya, y ya, yo soy un guerrero espiritual. No siempre va a ser así. El no ceder a una tentación, el tener tiempo y las ganas y el privilegio de que si vas en el coche o en el camión puedas abrir tu boca y decirle, Señor, eres grande. Tú eres el Dios todopoderoso. Eso es alabar. ¿Y qué sucede? La guerra empieza. Si tú te llenas de alabanzas al Señor, dime qué más va a ocupar tu mente. ¿La tentación? ¿El pecado? Ese plan que tenías y que has estado meditando y maquinando y que estás a 2 de caer. Abre la boca, alaba al Señor en fuerte y alta voz. Si te da pena en el camión, pues bueno, también hay que ser prudentes. Pero si lo puedes hacer en el espíritu, de una manera intensa, fuerte como Josafat, de poner tu rostro a tierra y decirle, Señor, ¿no eres tú el que me ha adoptado? ¿No eres tú el que me ha hecho parte de su reino? ¿No eres tú el que me ha hecho parte de la nación santa? Sí soy yo. Llenaste tu boca de alabanza, reconociste quién era Dios, tuviste comunión con Él. Lo que hablaste se establece en su propia palabra como identidad de un cristiano. Dime si el Señor no va a responder. Eso ya es guerra espiritual. Y eso todavía no vamos a llegar ahí, pero no tuvo que ser con cánticos, no tuvo que ser forzosamente con instrumentos, no tuvo que ser forzosamente un domingo a las 9:20 o a las 12, no. La alabanza y la guerra espiritual nunca se separan. Tú si crees que alabas a Dios y no estás haciendo guerra espiritual, no tenemos entonces idea de qué estamos haciendo cuando alabamos al Señor. No puede separarse, no puede haber. La Escritura nos dice que cuando los demonios oyen el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Tiemblan. ¿Y qué más hacen? Huyen. No dice que se van, ¿o sí? No dice que dejan el lugar, ¿no? No dice se retiran, ¿no? Muy cortésmente, el señor demonio, con permiso, no soporta a Jesús. ¿No? ¿Qué dice? Huyen. Es tal el poder de la presencia de Dios, es tal el poder cuando nosotros abrimos la boca y alabamos su nombre, que se manifiesta evidentemente su presencia.
Y todo aquello que pudo haber estado atormentándonos, todo aquello que pudo estar en ese momento distrayéndonos, todo ese momento que pudiste haber estado luchando contra tu propia carne para saber si reaccionas o no con alguien en el semáforo, con tu esposa, con tu novia, con tu maestro, con tus alumnos, eso que a lo mejor pudo haberte llevado a un pecado, cuando tu boca se abre y alaba el nombre de Dios, todo eso tiene que huir, sí o sí. Nadie lo puede resistir. Dice la Escritura, ¿quién puede resistir la presencia de Dios de pie? ¿Quién? Juan, en el Apocalipsis, cuando se encuentra de frente a Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo primero que sucedió? ¡Pum! Suelo. ¿Quieren otra? Los evangelios narran la historia cuando, ¿cómo se llama el traidor? Judas va por Jesús ya con los soldados, con los fariseos. Y dice, exacto, dice la Escritura que ya llegan así con las antorchas y no sé qué, ¿no? Jesús se pone de pie, ¿a quién buscan? A Jesús. Dice el Evangelio, cuando Él dijo, yo soy, todos cayeron a tierra. Todos cayeron a tierra. O sea, el mismo Jesús. Ese yo soy no implica, pues soy yo, sino el nombre de Dios. Lo que Él mismo era. Yo soy. ¿A quién buscan? A Jesús, yo soy. ¡Pum! Suelo, todos. La presencia de Dios era tan grande. Les contaba hace rato la entrada a Jerusalén. La gente decía, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? No, pues Jesús de Nazaret, de Galilea, ¿no? Y la gente se conmovió, decía. Y esa palabra significa temblar, de temor o preocupación. Imagínense, estamos en Toluca y de pronto va entrando Jesús, ¿y este quién es? No, pero, ¿y este? Pues, no. La gente se sentía mal, tenía temor, estaba preocupado y temblaba. Eso era un temblor literal. O sea, la presencia de Jesucristo a la entrada de Jerusalén, ahí empezaba, ¿qué? La pasión. Ahí empezaba la obra redentora en su última parte. Ahí de Jerusalén no iba a salir. Ahí era donde iba a empezar todo. Y la presencia de Dios que acompañaba evidentemente a los discípulos y que estaba Jesucristo exponiéndose como quien era, Dios mismo, hizo temblar a la gente. Ahora, ¿la gente temblaba por sí misma? No, era todo lo espiritual que la gente acarreaba, todo lo espiritual con la gente que ya había convivido, que ya había solapado en su vida, que ya había apapachado. No había dicho la Escritura antes que Jesús tuvo que salir de su tierra porque no había podido hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de muchos. No era necesario. No se preguntaban quién era, pues para saber o por curiosos. Era la conciencia demoníaca, la influencia demoníaca que tenían adentro. Era eso, por eso temblaban. Por supuesto, alguna vez aquí en este lugar, cuando tomamos un seminario de guerra espiritual y de liberación, aquí había gente que en serio se decía el nombre de Jesús y temblaban. Temblaban aquí en este mismo suelo, la gente se retorcía, porque estaban hablando justamente de estarle descubriendo la cara a Satanás. Era impresionante. ¿Y saben qué pasaba en el escenario? Estaba la alabanza. Y los pastores ministrando, y los pastores alabando a Dios, y se tenían que manifestar forzosamente. Se estaba poniendo un estandarte de que aquí quien reinaba y quien era el propietario de este lugar y de la vida de todos nosotros era Dios. Y no era consciente. La gente así empieza a reaccionar. A mí no me consta, pero hay quienes aseguran que quien no le pertenece a Dios no puede pronunciar Jesús es el Señor. Y hay personas a las que quien yo confío que lo han dicho. Di Jesús es el Señor. O sea que así le dicen, ¿no? Porque no que me digas. Y no pueden. Pero ¿cómo es posible? Pues yo digo, Jesús es el Señor. Ya cuando estás en un lugar donde la presencia del Señor está siendo alabada, donde la presencia del Señor está siendo adorada, donde los salterios, los panderos, las flautas, los cantores, todo mundo está pronunciando el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor, lo que hicieron los levitas, están con gozo, están con panderos, con salterios, están danzando, están dándole gloria a Dios. En esos lugares hay gente que no puede decir Jesús es el Señor. No
puede. Y esto va más allá, repito, de que forzosamente tienen que ser demonios. Sí, lo son, pero forzosamente me tengo que estar imaginando lo más profundo del infierno. No, es nuestra carne. ¿Qué pasó con los de Jerusalén? Tenían tan solapado y tan apapachado el pecado y su forma de vivir, que empezaron a temblar con la presencia de Jesús y ellos no sabían quién era, ni por qué sucedían esas cosas. Tan es así, imagínense hasta dónde puede llegar la guerra espiritual, que no practicamos y que no evidenciamos en nuestra propia vida. Cuando les daba un curso aquí hace un poco más de un año acerca de los judaizantes, tocamos un tema que era verdaderamente maravilloso, como los judíos pues piensan que Jesús no es el Señor, ¿no? Por supuesto, y eso parte hay un versículo en los últimos capítulos de Mateo, me parece que sí es de Mateo 28, donde ese versículo parte de la historia, ¿no? En ese versículo se da la razón de por qué el judaísmo sigue y por qué el cristianismo toma otro camino, o por qué el cristianismo sigue y por qué el judaísmo intentó separarse. Y fue porque por el soborno que le hicieron los fariseos a los soldados y que dijeran que el cuerpo sí había sido robado, aun cuando ellos sabían que el cuerpo no había sido robado. Ellos no podían aceptar que se equivocó y dijeron, no, ten $1,000,000, pero di que se lo robaron, va. Y entonces dice la Escritura que las voces se fueron corriendo a través de estos soldados, diciendo que el cuerpo había sido robado. En ese versículo se parte la historia de los que creyeron la resurrección de Cristo y los que creyeron al soborno, a la corrupción, al chisme de los soldados. En ese versículo. Y triste, ¿a qué voy con esto? Los fariseos siempre rodeaban a Jesucristo. Siempre estaban a un costado de Jesucristo, viendo cómo le prendían, dice la Escritura, viendo cómo lo podían aprender, él está pecando, él está diciendo algo, tenemos que llevarlo al teco. Querían cacharlo de todo. ¿Se acuerdan cómo recibían los demonios a Jesucristo? Hijo de David, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Así se referían los demonios a Jesucristo en la cara de los fariseos y de las personas que estaban a un lado. Y yo les decía en ese estudio, ¿cómo es posible que sea más fácil que a través de una persona demonizada los demonios reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios y los necios, los ciegos, los que solaparon el pecado, los que lo apapacharon toda su vida, aún escuchando a un demonio, no creyeran que él era el Hijo de Dios? Había un diálogo en el mundo espiritual. No era la persona, no era Chencho el que le decía eso a Jesús, era legión, eran los demonios, hablaban en el espíritu al Hijo de Dios, a Dios mismo. Y los fariseos y toda la gente que solapaba sus pecados, que no creyeron en él, estaban ahí presentes. Jesús mismo, ¿qué dijo cuando sacó a Lázaro de entre los muertos, de la tumba? Pues no lo digo por mí, yo sé que tú lo haces, lo digo por toda esta gente para que crea, ¿no? Y ni así creyeron. Y todavía se conmueven. Ya explicamos qué significa conmover. Todavía se conmueven cuando Jesús entra a Jerusalén. Pues, ¿qué esperabas? ¿Te das cuenta cómo nosotros mismos ya de por sí tenemos una guerra espiritual en nuestra vida? Y si no aprendemos a tener esa comunión con el Señor, fundamentando nuestra adoración y nuestra alabanza en las Escrituras, difícilmente nosotros vamos a poder vencer. Bueno, no difícilmente, no se va a poder. Porque pues imagínate que alguien diga, no, pues a mí, yo sin Dios, me costó pero lo logré. No se va a poder. No te voy a decir que difícilmente no se va a poder, no, es imposible. Es imposible. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No se puede. Y nosotros, en nuestra carne, con nuestro viejo hombre, con nuestras antiguas actitudes, con todo aquello que Dios trabaja día a día con nosotros para poder cercenar de nuestra vida, estamos llenos de pecado, llenos de tinieblas.
Y empezamos a solaparlo. Y no se nos ocurre que la guerra espiritual tiene que empezar con nuestra comunión con Dios. Y para eso necesitamos alabar. Órale pues, ya. Estoy en guerra con mi carne. Estoy en una guerra espiritual contra mi propia persona. No voy a dejar que el viejo hombre regrese. No voy a dejar que el pecado me vuelva a dominar. No voy a dejar que mi vista otra vez se empiece a contaminar con esos programas, mis oídos con esa música. No voy a dejar que mis palabras sean maldición. No voy a decir peladeces, no voy a decir albures, no voy a decir maldición de ningún tipo. No voy a emborracharme más, no voy a tomar más drogas, no voy a hacer tantas cosas. Pero si tú lo haces en tu carne, no lo vas a poder hacer. Un alcohólico en su vida nunca deja de ser alcohólico. Pero un hijo de Dios, restaurado, liberado de las cadenas del alcoholismo a través de su vida espiritual, por supuesto que puede ser completamente libre. Y por supuesto que deja de ser alcohólico. ¿Se puede? Sí, Señor, pero no es por ti. Es porque el Señor así lo ha determinado a través de tu alabanza, a través de tu comunión con Él, a través de tu adoración. No es necesario colgarte una guitarra, pegarle a la batería, cantar como chivo enfermo. No es necesario eso, es solamente abrir tu boca y alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y decirle, no, eres tú el que dio su vida por causa de mis pecados y por su sangre he sido perdonado. No eres tú ese Dios que me ha prometido la victoria a través de la alabanza. El Señor te va a responder, sí, soy yo. Y como Josafat, todo aquello con lo que tú estabas peleando y todo aquello con lo que tú estabas atemorizado, se va a dar en la torre solito, solito. Porque no eres tú el que pelea, ¿es quién? Es Dios. Y entonces, aquí viene la última parte. Tienes que regresar de ese campo de batalla gozoso, victorioso. Tienes que, pero no es por nosotros, es por Dios. Tenemos que devolver ese favor. ¿Cómo? Una vez más, alabando a Dios. Las Escrituras a nosotros nos enseñan que todo ataque de Satanás tiene un reintento. Aquello que nosotros hemos vencido a través de Jesucristo va a intentar regresar a tu vida. Y porque es del pie, como se dice vulgarmente, del que cojeamos. Si tú no eres tentado por la avaricia, bueno, pues los lazos no van a tener nada que ver con eso. Pero si para ti el mentir o el robar es lo que a ti te cuesta trabajo, por ahí va a ser siempre. Y aun cuando Dios te dé una victoria, ¿qué tienes que hacer al siguiente día? Volver a luchar y volver a luchar y volver a luchar hasta que eso se convierta en absolutamente nada. No podemos nosotros vencer en esta batalla de la gran guerra espiritual y olvidarnos del tema. Y lo primero y lo más triste que siempre he pensado de una vida cristiana es el no ser agradecido. Eso de veras que debe lastimar al Señor terriblemente. Nos platica la historia de Josafat, que ven cómo se empiezan a destruir entre ellos mismos, cómo Dios les otorga la victoria y además les entrega una bendición material, sí, en este caso es material, joyas y vestidos y coches y todo lo que te puedes imaginar, les los entrega y 4 días recogiendo todas las bendiciones. ¿Y se olvidaron de Dios? No se olvidaron de Dios. ¿Regresaron cómo? Con todos los instrumentos tocando, alabando con todas las voces, reconociendo que ellos mismos en su propia guerra no habían tenido que hacer nada más que reconocer que Dios era Dios. Nada. Nos esforzamos tanto por no fumar, como siempre se les pongo ejemplo, no voy a fumar, no quiero fumar, hoy no voy a fumar, ya no quiero saber nada del cigarro, no voy a fumar, tengo ganas de fumar, pero yo sé que puedo vencerlo, no voy a fumar. ¿Qué tienes en la mente? Fumar. Y estás luche contra algo que tú mismo no eres capaz de expulsar de tus propios pensamientos. En lugar que digas, Padre, pues estoy pensando en el cigarro, pero pues mejor pienso en un versículo. Me voy a echar otra vez Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30. ¿No? Y de pronto va a llegar otra vez el pensamiento. Fuma. Y tú te clavas. Y dices, no es así.
Yo no tengo por qué pensar en el cigarro, yo tengo que pensar en una sola persona, en Jesucristo. Dice la Escritura, llevad todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Por qué es todo? ¿Por qué es todo? Porque si nosotros tenemos, aunque sea una rendija, el más mínimo de los resquicios, dándole pensamientos y dándole y otorgándole un poco de poder a nuestra carne, por ahí se va a meter una gran tentación y puede terminar, por supuesto, en una acción pecaminosa. No fuimos capaces de cerrar filas como un ejército con nosotros mismos, hacer un eslabón sólido con el Padre. Y la verdad, hermanos, ¿cuántas veces, cuántas oportunidades no tenemos al día de alabar al Señor, de en serio abrir la boca y de reconocer su grandeza, o reconocer su misericordia, o darle gracias? ¿Cuántas oportunidades no tenemos en el día? Yo sí lo hago, hermano, gloria a Dios, te felicito. Me da mucho gusto, pero te puedo apostar que de las 100 veces que lo hiciste, lo pudiste haber hecho 500. Pues sí, lo pudimos, dijo el otro, ¿verdad? Es obvio, a todos nos pasa. Y si dediqué 15 minutos a lo mejor a la música de Luis Miguel, pues bueno, pues ahora vamos a echarle unos 40 minutos de alabanzas al Señor, ¿no? Y si yo soy una persona que acostumbra mucho leer literatura cristiana y le dediqué 3 capítulos de un libro, bueno, pues ahora vamos a estudiar 3 capítulos de la Biblia. No estoy diciendo que sea mala la literatura cristiana, por supuesto que no, pero hay tanto que el Señor nos quiere decir a nosotros en persona, a través de las Escrituras y a través de la alabanza. Por supuesto que nos edifica lo que le reveló a los grandes autores. Claro que sí. Dios nos ha edificado con todos. Yo acabo de comprar un libro para la consejería y para muchas cosas y nos edificamos y el Señor ha tomado grandes revelaciones para muchas personas para escribir todos esos libros. Qué bueno, claro que sí, eso es de gran bendición. Pero ¿por qué, como digo vulgarmente, hay que estar masticando el chicle de alguien más? El Señor tiene para nosotros nada más ni nada menos de lo que nosotros necesitamos absolutamente. Y todo está aquí. Padre la literatura cristiana, no, se edifican los manuales, sí, padrísimo, pero cuando tú te echas un clavado aquí, y un clavado te quiero decir, una palabra, de un versículo, el Señor habla a tu vida de una forma que no puede hacerse de otra, que ni los más grandes predicadores pudieron habértelo dicho como te lo dice Dios en su palabra. Jamás. Ni Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ni nadie, ¿para qué voy a decir nombre? Nadie. Nada de escuchar a alguien más puede sustituir tu diálogo, tu intimidad, tu plática, tu consejo directito con el Señor. ¿Josafat acudió a alguien más? No. Acudió con el Señor. ¿Dónde empezó la guerra? Cuando él puso su rostro a tierra y reconoció que Jehová es Dios. Así empezó su alabanza. Dios actuó a través de esa alabanza. Dios oyó no solo a Josafat, sino a todo el pueblo a quien él mismo había convocado. Y Dios respondió. Ganaron la batalla, llevaron bendición, y de lo que más se llenaron Josafat y toda la nación fue de alabanzas a Dios. No dice, se retiraron, se echaron un cafecito, se fueron a dormir tranquilos, en paz. Dios ya había ganado una batalla por ellos, ya no tenían nada que temer. ¿Se acuerdan cómo empieza la historia? Estaban temerosos, y más Josafat. ¿Qué vamos a hacer? No, ya estaban tranquilos. Se arroparon, se durmieron tempranito, prendieron la tele, se durmieron de cucharita con la esposa. No dicen nada de eso. La culminación de una guerra espiritual personal, la comunión con Dios fundamentada en su palabra, para empezar a vencer con alabanzas nuestra propia carne, tiene que derivar en una sola cosa, en más alabanzas a Dios, en el reconocimiento tácito de que no se pudo haber hecho otra cosa más que Dios obrando en nuestra vida. Tienes que entender
que las obras de Dios no se le pueden atribuir a ningún hombre. Dios hace cosas tan portentosas que tú tienes que reconocer que ningún hombre pudo haberlas hecho. Se tiene que reconocer plenamente que fue de parte de Dios. ¿Dios sabe hacer cosas chiquitas? Dios hace cosas chiquitas, nomás ve el tamaño del universo. Dios no hace cosas chiquitas. Y claro, existe lo microscópico, pero en lo microscópico hay algo que se determina macroscópico, se vuelve a ser inmenso. Dios no sabe hacer cosas chiquitas. Toda obra que tú pretendas que Dios haga en tu vida, toda obra que tú quieras que el Señor muestre en tu vida, primero tiene que partir de una comunión con Él en alabanza. Y como determinamos en un inicio, tiene que ser el conducto de lo que establece su propia palabra. Y con esto quisiera terminar la primera parte. La siguiente semana veremos en específico aspectos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de la alabanza en la guerra espiritual, ya más de una forma técnica. Pero lo primero era poder entender que la guerra espiritual no solo le corresponde a las personas que estudian guerra espiritual. No solo se trata de chamucos, legiones, huestes espirituales de maldad. No solo se trata de eso, también se trata de nuestra carne. No podemos enfrentarnos al reino de las tinieblas si no podemos enfrentarnos a nuestro viejo hombre. ¿Amén? Bueno, pues vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por este tiempo, Padre, por esta enseñanza, porque tú, Señor, a través de las Escrituras nos muestras cuál ha sido siempre tu eterna, soberana y perfecta voluntad para nuestras vidas, Señor. Te damos tantas gracias por la Biblia, por las Escrituras, que no acabamos nunca, Señor, de poder escudriñar, ni poder sorprendernos, ni poder aprender cada vez más de todo lo que, la riqueza espiritual que en ella está establecida, Señor. Obviamente, Padre, tú no te equivocaste en ponerla en nuestras manos y te damos tantas gracias, Señor, porque hemos sido atraídos hacia ti para poder escudriñarla, para poder contemplarla, Padre, para poder aprender cada vez más acerca de ti, Señor, y de tu plan redentor, Señor, de tu obra en nuestra vida. Te damos tantas gracias, Señor, pero no un gracias cualquiera, Padre, un profundo agradecimiento, Señor, porque nuestra vida en el Espíritu tiene que florecer, Padre, nuestra vida en el Espíritu tiene que sobresalir, Señor. No podemos quedarnos solamente tomando la leche espiritual, Padre, queremos alimento cada vez más sólido, pero para eso, Señor, tenemos que comprender que debemos vencer nuestra propia carne, que no debemos de ver solamente lo que es externo a nuestra vida en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto al reino de las tinieblas, sino tenemos que voltear primero a nosotros mismos, saber que estamos siendo acosados, Señor, por los lazos de Satanás, por las trampas del enemigo, Señor, por todas sus estrategias, Padre. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, a abrir nuestros ojos espirituales, Señor, a ser esos guerreros que tú has mandado que seamos, Señor, ser soldados dignos de tu ejército, Padre, y seguir obedeciendo las órdenes de ti, Señor, que eres nuestro comandante supremo, Padre. Queremos a partir de esta hora, Señor, a partir de este momento, cada minuto que podamos tener conciencia, Señor, de que somos tuyos, poder abrir nuestra boca, Señor, y alabar tu nombre, Padre. No necesitamos forzosamente cantar, no necesitamos un instrumento en nuestras manos, no necesitamos más que un corazón rendido a ti, Señor, postrado ante ti, con nuestro rostro a tierra, Padre, para poder exaltarte, Señor, para poder adorarte, para poder bendecirte, para poder en todo momento reconocer, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, creador del universo, de los cielos, de la tierra, de nuestra propia vida, que en tu poder, Señor, y en tu infinita misericordia y sabiduría nos has elegido a nosotros para ser partícipes de todas las bendiciones que tienes encerradas en Cristo Jesús. Te damos tantas gracias, Señor, porque volteamos a mirarte en el Espíritu, Padre, y vemos un portento, Señor, como nuestro Creador. Eres portentoso, Dios, eres maravilloso, Padre. Tú no tienes igual. Podrá nuestra carne no comprender, nuestro cerebro no entender quién eres tú, pero justamente por esa grandeza, por ese portento, Señor, es que nosotros
nosotros no podemos entenderlo. Te reconocemos a ti, Señor, como nuestro Dios eterno, como nuestro Creador, como la persona, Señor, que vino a dar su vida en una cruz para salvación nuestra, que solamente tú pudiste haber hecho esa obra perfecta para que nosotros pudiéramos andar sobre tus huellas, Padre, porque definitivamente nuestra carne, nuestra propia mente, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, Padre, no nos hubieran permitido seguir las pisadas de Jesucristo, pero te tenemos a ti, el Dios Todopoderoso. No eres tú el que nos sacará de toda tentación. No eres tú, Señor, el Dios Todopoderoso que nos librará de las batallas. No eres tú, Señor, el que derriba todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Jesucristo. No eres tú, oh Dios, nuestro Rey, nuestro Gobernador, nuestro Señor, nuestro Dueño, nuestro único Dios, nuestro Salvador. No eres tú, Señor, quien nos ha adoptado a nosotros. Nosotros sabemos que sí, Padre, y te damos tantas gracias. Y alabamos tu nombre, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Reconocemos, Señor, que a ti te pertenece toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, toda la alabanza, toda la adoración, y así sea por los siglos de los siglos. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Un aplauso de gloria a nuestro Dios. Dáselo, hermano, alaba el nombre del Señor. Es una maravilla. De verdad.